Y por lo tanto, el 25 de mayo se tiene que conmemorar de manera más que especial porque es una fecha clave para los argentinos y es una de las pocas fechas que nadie discute. Cosa de que es muy raro en la Argentina, por ejemplo, de que suceda esto. Buenos días, Mariano, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por la atención de atendernos un feriado. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, te presento a mi compañera de equipo, Miriam. Bueno, Bueno, eh, como te decía, ¿no? Esta es una fecha que nadie discute. Creo que por primera vez eh, tendríamos una conmemoración sin grieta. Eh, ¿Cuál es la pregunta que todo se hace? ¿Quiénes fueron los actores y si entre esos actores que participaron de todo esto había grieta o no? vos me Mirá, invitás justamente para discutir lo que nunca se discutió y para que todo el mundo me odie, los de un lado y los del otro. Pero bueno, está bien, así tiene que ser. Es verdad lo que decís vos, porque hasta el 9 de julio es mucho más discutido, digamos, y sobre todo si hablamos para la región de Brinkman y de San Justo y de todo el este de la provincia de Córdoba, tenemos que recordar siempre, incluso te digo, para toda Córdoba, pero sobre todo donde están ustedes, hay que recordar siempre que el 9 de julio de 1816 no fue nuestra independencia. Eso lo podemos dejar picando para más adelante, pero ustedes que están tan cerquita de Santa Fe tienen que saber bien que nuestra independencia en la provincia de Córdoba y en gran parte de lo que hoy es Argentina fue el 29 de junio de 1815, cuando se decreta la independencia de la Liga Federal en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, ¿no? Por parte de Artigas. Así que, bueno, pero ahí también hay una discusión muy grande. Pero es verdad, en el 25 de mayo, con respecto al 25 de mayo, no hay muchas discusiones, no hay mucha grieta. Y a mí me parece, como para empezar a hacer honor a tu invitación y a tu invitación a la polémica, a mí me parece que esa concordancia de todos y todas es en base a un gran ocultamiento. A nosotros nos han mentido mucho, Marcelo. Y con respecto al 25 de mayo, sobre todo, nos siguen diciendo que la patria empezó un 25 de mayo de 1810 y encima en Buenos Aires, lo cual son dos grandes mentiras, ¿no? Nada empezó el 25 de mayo y tampoco en Buenos Aires. Por supuesto que veníamos de una acumulación política previa. No se puede entender el 25 de mayo sin todas las luchas populares anteriores, digamos, podríamos remontarnos a las guerras guaraníticas de 1750. Acá en Córdoba, en Tras la Sierra, en Pocho, un pueblito chiquitito, en 1774 se da la rebelión de los comunes, que es el primer grito de libertad en América Latina. 6 años antes, Marcelo, que Tupac Amaru en el Perú levantara en armas a 80.000 indios. Podemos hablar de Tupac Katari en el Alto Perú, podemos hablar de las invasiones inglesas y lo que significó esa gesta, ¿no? No solo de echarlos a los ingleses, sino de disponer de una primera acción de soberanía popular y de democracia directa, que fue sacarle el poder a Sobremonte y dárselo a Liniers. Todo eso habíamos hecho las mujeres y los hombres de esta zona para llegar a un 25 de mayo, ¿no? La otra gran mentira es esto de que fue una revolución antiespañola. El 25 de mayo no fue para nada antiespañol. De hecho, la primera junta jura el 26 de mayo, al día siguiente, en nombre de Fernando VII. Acá lo que hubo fue una revolución para crear un primer gobierno propio, justamente en nombre del rey que estaba preso de Napoleón,
y fue en definitiva una derivación de esa guerra que llevaban los españoles contra los franceses y que tenía como horizonte el antiabsolutismo, ¿no? Eso fue. Y a partir de ahí sí hubo una grieta, una gran grieta que era principalmente, Marcelo, para hacerla corta, entre los más jacobinos, Belgrano, Moreno, Castelli, en menor medida Larrea y Mateu, ¿no? Los que estaban dentro de la primera junta, pero afuera, Rodríguez Peña, podríamos decir French, Beruti, María Remedio del Valle y tantos y tantas, que querían cambiar las estructuras injustas de la distribución de la renta, y después los más moderados o los más conservadores encabezados por Saavedra, ¿no? A partir del 25 de mayo sí empieza la grieta. El 25 de mayo es una abroquelación para decirle a Cisneros que no representa más a nadie porque ha caído la Junta de Sevilla y que entonces tenemos que formar un gobierno propio. Mariano, ¿cuándo se empieza a ver la posibilidad de un cambio de gobierno? O sea, el 25 de mayo estaba todo verde entonces. No, cambio de gobierno. El 25 de mayo es un cambio de gobierno drástico porque no hay más virrey, digamos, y hay una junta. Es una revolución realmente. Pero se empieza a ver a principios de mayo, a principios de este mes, digamos, más bien a principios y a mediados, ¿no? Cuando llegan al Río de la Plata las noticias, justamente, Marcelo, de que ha caído la Junta de Sevilla. Los españoles venían con una guerra de resistencia ante los franceses desde 1808, desde 2 años antes. De hecho, un gran conocido nuestro es héroe de esa guerra española contra los franceses, José de San Martín, ¿no? Héroe de Bailén, etc. Entonces, ellos vienen haciendo eso y forman juntas de gobierno en todos lados. Pero bueno, no pueden resistir al ejército más poderoso del mundo, que es el de Napoleón, y cae en esa junta. La última cae a principio de 1810. Y esa noticia llega recién en mayo. Cuando llega a Buenos Aires, Cisneros se preocupa por esconder y hacer desaparecer los diarios, pero Belgrano y Castelli, que eran primos, recuperan un diario y lo dan a conocer a sus amigos y al pueblo de Buenos Aires. Y ahí le empiezan a exigir a Cisneros un cabildo abierto para ver qué hacemos, porque usted, señor, ya no representa a nadie, ¿a quién representa? Claro. Y entonces ese primer cabildo abierto es el 22 de mayo y el segundo cabildo abierto es el 25 de mayo, donde ya directamente, sí, es un nuevo gobierno totalmente distinto. Mariano, ¿cuán popular fue la revolución para la gente común? Sí, qué buena pregunta, es muy buena esa pregunta. En general, no fue una revolución muy popular, por ejemplo, en México, porque este sistema de juntas, como moda de juntas, o este proceso de juntas, se va dando en toda América Latina, ¿no? Fíjate, en 1810 también se crea una junta en Santiago de Chile, en Caracas, en Bogotá, y en México también hay un intento, ¿no? Ese primer intento encabezado por curas del bajo clero, el cura Hidalgo, el cura Morelos, sí es muy popular. Y después va a fracasar, porque México era la gran colonia, entonces fracasa eso. Pero acá empieza más por la clase media, más por la clase alta, eran criollos, digamos, ricos. Belgrano era un hombre muy rico, muy rico, que entrega todo por la patria realmente. Y todos ellos eran hombres acomodados. Mariano Moreno, Castelli habían estudiado en Chuquisaca. No cualquiera estudiaba en ese momento. Los muy ricos iban a España a estudiar como Belgrano, otros iban a Chuquisaca, hoy Sucre, en Bolivia, y otros venían acá a la ciudad de Córdoba, al Montserrat, ¿no es cierto? Digamos, no es tan popular en ese sentido, pero sí hay que tener en cuenta, Marcelo, que sin la gente en la Plaza de Mayo, el pueblo en la Plaza de Mayo, no hubiera sido posible lo que pasó adentro del Cabildo. Y en la Plaza de Mayo estaba el pueblo, estaban incluso los piqueteros de ese momento
que eran la Legión Infernal de French y de Beruti, que no solo repartían escarapelas, sino que hacían realmente una tarea mucho más sucia, que era impedir que llegaran los más conservadores a ese cabildo abierto del 25 de mayo, garantizar que también en la plaza se ganaba esta revolución. Tenían un código secreto con Belgrano y si la cosa se ponía espesa, Belgrano iba a sacar un pañuelo blanco por la ventana y esa era la indicación para que ellos invadieran el cabildo y pudrieran todo si hacía falta. Bueno, eso, digamos, responde un poco a tu pregunta de que había un componente popular muy importante y no es como nos siguen haciendo hacer en el acto de la escuela, de que el negrito vende vela o la negrita vende empanada y mazamorra, nada más. No, esa gente tuvo una actuación política muy fuerte, muy importante. Mirá qué bueno, porque, o sea, no sé, sacarle la careta a la historia, si querés. Porque no sé qué necesidad, vos a lo mejor me lo podés explicar como politólogo, qué necesidad de mentir sobre una historia que lleva siglos. ¿Cuál Sí, es la sí. necesidad? Y hay una necesidad muy importante, Marcelo, de la clase dominante argentina, básicamente encarnada por Mitre. Bartolomé Mitre es el inventor de la historia oficial, ¿no es cierto? Y es él, junto con Vicente Fidel López, junto con Sarmiento, son los que se encargan pero principalmente Mitre, son los que se encargan de crear un cuentito, ¿viste? Y de crear esta revolución de mayo sin carácter popular, solamente como una rebelión o una revolución económica del liberalismo. Fíjate vos que queda arraigada en el inconsciente colectivo de los argentinos y las argentinas de que fue una revolución solamente de carácter económico porque estábamos en contra del monopolio con España y entonces queríamos comerciar con Francia y con Inglaterra. Eso era lo que planteaba un grupo de la alta sociedad porteña. Había otro grupo que eran monopolistas, que lucraban mucho con el monopolio y con el contrabando, y había distintas corrientes dentro de los llamados patriotas, dentro de los que querían un gobierno nuevo en la Revolución de Mayo. Pero ellos necesitaron mentir y necesitaron ocultar todo esto para presentar solamente esa versión económica, para ir, digamos, machacándonos el seso y metiéndonos en la cabeza esta historia del libre mercado, de la libertad por encima de todo. Eso es muy filosófico, es muy profundo y es muy cultural. Cuando hoy alguien te dice, yo no me pongo el barbijo porque la libertad es lo más grande, y dice, para mí la libertad está y yo si quiero abro el negocio y si no quiero no lo abro, ¿no es cierto? Eso tiene que ver también con todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que la libertad está por encima de la vida, es una locura realmente, piensa que la libertad individual está por encima del bien común, Marcelo. Entonces, ellos necesitaron presentar un 25 de mayo de 1810 como algo simplemente por cuestiones económicas y comerciales. No existía un Mariano Moreno, por ejemplo, que inventó la Gaceta de Buenos Aires, que hizo el plan revolucionario de operaciones, que propuso expropiar a los más ricos para la revolución, por el bien común. Son cosas que plantearon ya en 1810, desde el 25 de mayo, Belgrano y Moreno, y que después de mucho tiempo iba a aplicar, por ejemplo, San Martín cuando gobierna en Mendoza. Nada que ver con el liberalismo, pero después todo eso lo necesitó ocultar Mitre. Mariano, bueno, no sabés, ¿no? La cantidad de mensajes era más o menos lo que decías vos que iba a ocurrir. Te juro, no lo hice con esa intención, ¿eh? No lo hice con esa intención. Mira, me preguntan, ¿cuáles son los equívocos más frecuentes gracias a todo esto que explicaste recién? ¿Cuáles Bueno, son los equívocos de la gente?
Sí, principalmente creer que fue una revolución antiespañola, ¿no es cierto? Porque, como te digo, sí fue una revolución, sí fue un cambio de gobierno drástico, pero no fue la independencia. Si vos crees que fue antiespañola, no vas a entender nunca por qué pasaron 6 años entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, ¿no es cierto? Claro. Entonces, hay que entender esas idas y venidas de la política del momento, que en 1810 fue, se llamó la máscara de la monarquía. Era fingir o fingir o no, o quizás era verdad en algunos, una supuesta lealtad a Fernando VII. Después, cuando pasa el tiempo, ya en 1812, fíjate que Belgrano se lanza con todo por la independencia, digamos, porque ya si creas una bandera, no hay nada más sublime y un símbolo más absoluto de una nación independiente que tener una bandera propia. Entonces ya en febrero de 1812 crea la bandera y después vienen las batallas de Tucumán, de Salta, o sea que ya se desata la guerra por la independencia. Ni hablemos con San Martín, ni hablemos con San Martín a partir de 1813, con San Lorenzo, etcétera. Pero hasta ese momento es medio ambiguo, Marcelo. Entonces uno de los grandes equívocos es eso, seguir diciendo que fue una revolución antiespañola, no saber explicarle bien a nuestros niños y niñas si el 25 de mayo fue la independencia o no fue la independencia o qué fue, ¿no es cierto? Y sobre todo, más que equívoco, también el ocultamiento. Seguir hablando de pavadas, Marcelo, como por ejemplo si llovía o no llovía, si había paraguas o no había paraguas, ¿viste? Son discusiones estériles que nos han impuesto a propósito para que no discutamos lo importante. Tengo un mensaje de un oyente que me dice felicitaciones a ese señor amigo por las enseñanzas así en las escuelas. Y sí, estaría bueno de entender bien. Yo recuerdo, yo fui al secundario Agua 1, por lo menos, que era el Instituto Manuel Belgrano, un instituto muy prestigioso de enseñanza. Bueno, a Miriam le tocó ser su directora por más de 30 años en ese lugar. No nos encontramos ahí, por supuesto, pero teníamos una profesora de historia que era anti-Sarmiento. Entonces, cada vez que nos explicaba la historia, nos decía, pero ustedes no se dejen engañar. Ustedes no crean todo lo que les cuentan. Porque en realidad Sarmiento hizo esto, 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 esto. Entonces salís con una mentalidad distinta. Por eso, ahora, cuando yo confirmé de que ibas a estar con nosotros hoy, quise preguntarte lo de la grieta. Y lo que me decían un par de oyentes ayer cuando les conté que iba a hablar con vos, dice, en realidad, el 25 de mayo fue la previa a la independencia. Vos ahora me decís, pasaron 6 años, que es lo que ocurrió realmente. Lo que me da a entender a mi humilde entender, es que no fue la previa a la independencia. Claro. Fueron dos momentos, Marcelo, fueron dos olas en este proceso político que podríamos describir desde 1810 o un poco antes hasta 1824-25 con la batalla de Ayacucho, ¿no? Que es la última, en diciembre del 24. Ese es el proceso independentista. Hay como dos grandes momentos. Uno es 1810, donde ya te dije, todos nuestros países, o lo que después iban a ser nuestros países, crean juntas de gobierno. Pero la mayoría fracasan. España avanza de nuevo en la reconquista de sus colonias, ¿no es cierto? Menos en las Provincias Unidas del Río de la Plata, menos en lo que hoy es Argentina. Fíjate que Chile termina otra vez reconquistado, Perú ni hablemos, porque en Perú era el nido de los realistas, ahí ni siquiera hubo una junta en 1810. Venezuela, toda la Gran Colombia, ya hablamos de México. Entonces, la única experiencia, digamos, emancipadora, no independiente todavía, pero sí más emancipadora, que queda en pie es la nuestra, porque acá no vuelven a reconquistar nunca, porque está Belgrano, porque después llega San Martín,
y porque avanzamos con nuestros problemas hacia 1816, ¿no es cierto? La segunda ola ya es después de 1816 cuando se juran las independencias. Vos fijate que Venezuela, la independencia de Venezuela es en el 19, la independencia de Chile es en el 18, la independencia del Perú y de México ahora van a celebrar el bicentenario en el 21, o sea, siempre después de Argentina, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado te quería decir, no dejar pasar, que me encantaría mandarle un abrazo, no sé si estará viva tu maestra, tu profesora de historia, porque me parece una corajuda, ¿no? Una mujer muy valiente. ¿Cómo se llamaba? Stopani de apellido, ¿eh? Stopani. Uno de los hijos ahora es concejal en la ciudad de San Francisco. Ella era esposa del doctor Stopani, no sé cuál era el apellido de soltera de ella. No me Pero puedo acordar el nombre, ¿eh? digamos que, Miriam, no sé si vos tenés mejor memoria. Claro, y bueno, no era la en la época. escuela le decía, la Stopani, Exactamente, ¿eh? o La la vieja de Stopani, historia. ¿eh? La vieja Stopani, era la La vieja vieja Stopani. Stopani, Pero, pero la vieja Stopani era una maravilla, porque era además muy valiente, porque hay que decir esas cosas, y sobre todo en un pueblo, en una ciudad chica. La verdad, vos mezclaste dos cosas, Belgrano, la escuela Belgrano, y Sarmiento, y la Stopani que te hablaba de Sarmiento. Y la verdad que todo lo que te decía la Stopani, vamos a decir cariñosamente la Stopani, sí, 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 sí. todo lo que decía ella es verdad. Y lo bueno de Sarmiento, las pocas cosas buenas de Sarmiento que están relacionadas con la educación, que hay que reconocerla, no lo hacen el padre del aula, porque el verdadero padre del aula es Belgrano, justamente. Belgrano hizo todo lo bueno que hizo Sarmiento 50 años antes. Belgrano es el verdadero padre del aula, es el que crea las escuelas de artes y oficios, antes incluso del 25 de mayo de 1810, cuando él es cónsul, es el director del consulado de Buenos Aires, abre la escuela para las mujeres. ¿Sabés lo que es eso? Belgrano es una cabeza adelantadísima. Sí, sí, Quiere sí. igualdad de género. Belgrano en 1810, en diciembre de 1810, después de la Revolución de Mayo, lo mandan al Paraguay y crea el reglamento de las 30 misiones, donde dice hay que darles educación a los niños, a las niñas y también a los indios, a los pueblos originarios, y hay que hacer hay que hacer una reforma agraria y repartir las tierras. Belgrano dice, después del 25 de mayo, hay que descontentar a 5.000 personas para lograr la felicidad de todo el pueblo. Hay que expropiar a los dueños de las grandes riquezas. Está pidiendo un impuesto a las grandes fortunas, Belgrano y Moreno. Sí. Es maravilloso, Belgrano. Eh, Vos sabés que, por ejemplo, el creador, el fundador del Instituto Manuel Belgrano, un sacerdote, el padre Jorge Isaac, que fue él el que decidió ponerle Manuel Belgrano al colegio. Y vos sabés que nunca supe por qué, pero ahora, con esto que vos me explicás, como el tipo era visionario, como Brinkman es lo que es, gracias a un montón de decisiones que tomó él, entonces me parece que ahora sí voy entendiendo, porque el verdadero padre de la escuela fue Manuel Belgrano. Y después tengo una pregunta que es una duda que tengo desde años sobre don José de San Martín. Porque viste que estamos los belgranistas y los sanmartinianos. ¿Es cierto que a San Martín lo pagó una logia para que viniera a la Argentina a luchar por nuestros derechos? Bueno, y después termina siendo lo que terminó siendo. Sí, es cierto, pero eso no desacredita en nada a San Martín, al contrario. San Martín era masón, Belgrano no era masón, Belgrano era muy, muy católico. Pero, primero, San Martín, junto con muchos de nuestros patriotas, se juntan en Londres, en la logia de los caballeros americanos, ¿no es cierto? Junto con O'Higgins, con Bolívar, a todos ellos los junta el precursor, el que se llama el precursor, que es Francisco de Miranda, ¿no? Venezolano también.
Por supuesto que Inglaterra estaba interesada en hacerle la contra a España, ¿no es cierto? Porque España era aliada de Napoleón Bonaparte, de los franceses, y los grandes enemigos del momento eran Francia e Inglaterra. De hecho, en 1805 Inglaterra le destruye la Armada Invencible a los españoles en la batalla de Trafalgar, ¿no es cierto? O sea que ya no es más invencible. Pero que Inglaterra se haya metido en esas internas y en esos vericuetos políticos no desacredita la intención. Eso no hace que San Martín sea un vasallo de los ingleses o un mercenario, como dice, por ejemplo, Terraño. Rodolfo Terraño ha manchado la imagen de San Martín deliberadamente y muy perversamente, ¿viste? Me parece que lo bueno de esta gente es que sabían en qué momento unirse, incluso con alguien como Inglaterra, ¿no es cierto? Y cuál era el objetivo principal. Eso es lo que muchas veces, eso es una enseñanza para hoy, que tenemos grietas al cohete, grietas vanas, grietas sin sentido, ¿no es cierto? Nos terminamos peleando entre los que más o menos tenemos los mismos intereses. En vez de decir, che, vamos a unirnos porque nuestro objetivo principal es tal cosa, qué sé yo, ganar, suponete, ganar la intendencia de Brinkman, ¿no es cierto? Y después de ahí veremos, tenemos muchas diferencias y después las dirimiremos a las diferencias. Bueno, San Martín era claro en eso, pero jamás San Martín hizo nada para beneficiar a Inglaterra, lo cual te da la pauta de su honestidad intelectual y de todo tipo. Al contrario, su gran enemigo, el gran enemigo de San Martín y de Belgrano era Rivadavia. Ese sí era el representante de los intereses británicos en el Río de la Plata. Ese sí fue el que nos endeudó con la Baring Brothers, el que nos entregó al poder financiero internacional. Cualquier presidente, en cualquier momento de la historia, sea en 1820 o sea en 2015, si nos endeuda con el poder financiero, nos está traicionando. Eso que quede claro, ¿no es cierto? Entonces, Rivadavia sí era el pro inglés, no San Martín. Y San Martín y Belgrano se querían muchísimo, se respetaban. San Martín le escribe una carta a O'Higgins, su gran amigo O'Higgins, y le dice, Belgrano no tiene instrucción militar, no es un Napoleón Bonaparte, pero es lo mejor que tenemos en América del Sur. Belgrano lo respetaba muchísimo, San Martín lo respetaba muchísimo a Belgrano, y Belgrano a San Martín, por supuesto. Belgrano un poco es el ideólogo, el gran ideólogo, y como te decía recién, hay tres personas que tienen la posibilidad de gobernar, que lamentablemente no tuvo Belgrano, que son San Martín en Mendoza, Güemes en Salta y Artigas en la banda oriental. Y los tres hacen lo que decía Belgrano. Belgrano, por ejemplo, con esto te cierro la idea, decía, existen en el mundo dos clases de seres humanos, los que disfrutan de los bienes y servicios de la tierra y viven como reyes, y los que solo pueden trabajar para que los otros disfruten. Belgrano está hablando de clases sociales y de lucha de clases 35 años antes que Carlos Marx. Míralo lo avanzado de Belgrano. Un genio. Miriam. Después te presentan un Belgrano que lo único que hizo fue la bandera y lo cerramos ahí, ¿viste? Y un timorato, un tibio, porque también le tienen miedo a ese Belgrano más peligroso, más revolucionario. Sí. Claro, pasa de que vos me decías de Terraño. Bueno, y Terraño tiene una tendencia más a liberal, seguramente, de que le quedaba muy cómodo ensuciarlo gratuitamente a José de San Martín. Aunque vos ves de la manera que murieron tanto Manuel Belgrano como José de San Martín, y decís, bueno, no se llevaron nada, ¿te das cuenta? O sea, inclusive se habla, y ahora vos me vas a sacar la duda, de que a San Martín nunca le pagaron lo que habían acordado pagarle. Claro. No solo eso, Marcelo, no le pagaron nada, le pagaron medio tarde y mal, digamos, pero porque siempre insistió y reclamó. Pero no solo el tema de la plata, sino también que tanto lo odiaban a San Martín, lo odiaban, empezando por Rivadavia,
Álvarez Thomas y toda la camarilla que gobernaba en la Argentina en la década de 1820, Lavalle, etcétera, tanto lo odiaban que disolvieron el regimiento de granaderos a caballo. El regimiento de granaderos a caballo que había formado San Martín no existió entre 1820, más o menos, 20 y pico, y fines del siglo XIX. Recién en 1880 y pico se volvió a reconstituir el regimiento de granaderos a caballo. Querían borrar de la memoria del pueblo argentino a San Martín, porque todo lo que oliera a San Martín lo tenían que sacar, le tenían miedo a San Martín. Y el tema de la plata, Marcelo, es muy importante. Y sobre todo esto que te dije, San Martín reclamó. Lo mismo que Belgrano. Belgrano muere pobre, le tiene que pagar con su reloj a su médico, pero a él no le gusta, no es un resignado. Y no dice, qué bueno que es estar pobre. ¿Viste? Porque también ahí hay una perversión, Marcelo. Nos venden esa imagen de los próceres que mueren pobres como si fuera algo a imitar, ¿viste? Porque lo que te están diciendo indirectamente es, está bien que vos seas pobre, porque miralo a Belgrano, que fue pobre, mientras yo me enriquezco, ¿no es cierto? Yo de la sociedad rural o yo de la Mediterránea me sigo enriqueciendo y vos sé pobre, como Belgrano y como San Martín. No, Belgrano siempre reclamó y siempre se quejó, y San Martín también, ¿viste? Eso hay que tener mucho cuidado con esa perversión. Bueno, acá me dice Marcelo, porque mientras ustedes hablaban yo preguntaba en mi grupo de jubiladas, porque soy jubilada ya, y soy una de las más jóvenes. Cristina de Stopani me dicen que se llamaba. ¿Le recuerda el nombre ahora, Marcelo? Sí. Y me dicen que ya hace bastante que falleció. Qué lindo nombre tenía. Cristina. Ni que lo hubiéramos preguntado a propósito, ¿no? Bueno, un gran saludo para Cristina Stopani, si es que vive, y si no, para su familia, porque lo que hizo realmente es para recordar. Yo diría un mensaje, porque esto después queda grabado, tanto para alumnos de secundario, primario, como para los profes de historia, hacer una bajada, ¿no? Al aula sería un mensaje para que esto se termine de comprender. ¿Un mensaje, que yo dé un mensaje? Mire. Sí, para que comprendan esta verdad acerca de lo que pasó el 25 de mayo. Sí, yo primero diría que no hay una verdad. Yo no puedo caer yo, Miriam, en la misma soberbia de un Mitre o de un Sarmiento, ¿no es cierto? Porque ellos nos impusieron una verdad, su verdad, que tiene mucho de mentira, ¿no es cierto? Entonces, sinceramente, yo tampoco... Lo bueno es que haya distintas verdades, distintas versiones de la historia. La historia es una construcción siempre, ¿no es cierto? Una construcción colectiva, igual que el presente. No puede haber solamente una visión del presente, una verdad absoluta, una voz única, y lo mismo con la historia. Entonces, primero eso. Y como mensaje o como sugerencia, yo no soy quien para dar un consejo, pero sí que si no se entiende la historia no se puede entender el presente, ¿no? Y que, como decía Eduardo Galeano, la historia a veces es tan aburrida, cuando es solamente un montón de fechas y de nombres, que para eso dejemos a los muertos descansar en paz y pasemos a otra cosa. Pero si uno le da sentido a la historia, si trae la historia, si la analiza en contexto, y si la trae al presente, y si la analiza en su momento también, y si uno dice, bueno, pero a ver, por un lado estaba Sarmiento y Mitre, que hicieron la guerra de genocidio en el Paraguay, pero ¿eran todos genocidas y eran todos asesinos? No, había un Felipe Varela que decía otra cosa, había un José Hernández, el creador del Martín Fierro, que decía otra cosa y tenía grandes polémicas con Sarmiento y con Mitre. Había un Alberdi que los acusó y los señaló como asesinos
por lo que estaban haciendo en Paraguay. Entonces, analizar el contexto en la historia. Y entonces ahí sí, uno dice, no, esta gente no está muerta. ¿Cómo vas a decir vos que Belgrano está muerto si Belgrano me ayuda todos los días a ser mejor? Me ayuda a levantarme y luchar, ir a trabajar o estudiar, porque si hay que dar un mensaje es ese. No hay victorias ni derrotas permanentes, sino que lo único permanente, Miriam, es la lucha, porque más difícil de como la tuvieron Belgrano, San Martín, Moreno, Monteagudo, Castelli, no la tiene nadie. Y a veces nosotros, porque estamos pasando esto, y yo sé que es difícil para muchas y muchos, pero porque estamos pasando la pandemia o por una crisis o lo que sea, bajamos los brazos. Y hay que mirarlos a ellos y a ellas, a las mujeres también, a las Juana Zurduy, a las María Remedio del Valle, la Madre de la Patria, y todas esas mujeres y hombres, y ver que nunca bajaron los brazos, ¿no? Y cómo todo lo que dieron la vida para dejarnos una patria. Mariano Moreno tuvo una actuación política de 9 meses, Miriam, nada más 9 meses. Empezó en mayo de 1810 y en marzo de 1811 lo envenenaron y lo tiraron al fondo del mar. 9 meses el tipo hizo todo lo que hizo y uno dice, yo por ahí me miro y digo, ¿qué hice yo en los últimos 9 meses? Me tengo que poner las pilas, tengo que leer el doble, tengo que estudiar el doble, tengo que trabajar más, tengo que ser mejor, por ellos y por ellas. Ese sería más o menos el mensaje que me gustaría dar. Sí, realmente, yo también, repasando todo el apunte que fui tomando, me quedo con esa palabra, la de la lucha. En mi caso, toda mi vida luché por mis ideales, por mantenerme firme a mis pensamientos y transmitir eso a mis generaciones, que no es fácil lograr lo que uno defiende, pero siempre hay que estar en la batalla y siempre cuidar al otro y hacer comprender al otro con fundamento, ¿no? En este caso, nosotros acá desde la radio estamos haciendo la defensa del cuidado de la salud, que no es fácil en este momento hacer que los demás comprendan. Es una gran lucha, yo creo que tenemos que ser argentinos, que sigamos luchando, defendiendo, decirle no a la grieta, como decía usted, que unirnos y cuidarnos más. Encantada de escucharlo. Mariano, de verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias por haber estado con nosotros, compartir este ratito. Tenía un par de preguntas más, pero bueno, el bueno de Zoom nos está bajando con el tiempo, así que un abrazo grande y de todo corazón, muchísimas gracias. Dale, Marcelo, gracias a vos por todo, por abrirme las puertas de tu radio, de tu programa, y a disposición siempre. Gracias, abrazos, y viva la patria. Gracias, viva la